Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras. La adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras. Cruzaban brevemente sus miradas cada vez que la goleta amarraba en alguno de los norais dispuestos a lo largo del muelle. Con una tripulación experimentada, las maniobras de atraque parecían fáciles. Los cabos se largaban con rapidez y eran amarrados con precisión. Largos traveses y sprines dejaban firme el costado del barco a escasos 2 palmos del espigón. Lo justo para que las defensas trabajasen sin demasiados esfuerzos, en días incluso en los que la mala mar entraba por la bocana agitando las aguas interiores de aquel puerto bullicioso, donde el crepitar de maderas y el cáñamo de los cabos de amarre se mezclaba con el griterío de tripulaciones y jornaleros. De un azul intenso, los ojos de la dama no mostraban expresividad alguna. Atrapada en su propio destino, el cometido elegido para ella en aquel barco ya viejo, la habían sometido a esfuerzos que ninguno de los hombres a bordo podría haber soportado. Expuesta al sol más abrasador, reflejado en la superficie de las cristalinas aguas que navegaba, vencida a los rociones cargados de salitre, o sumergiendo su dorada melena cada vez que la roda se incrustaba en las olas por llegar, su aplomo le sobrecogía. Su rostro silente esbozaba una enigmática sonrisa, tras la cual podía intuirse la osadía de aquella misteriosa vigía, siempre dispuesta a encontrar la derrota más propicia, alejada de los temporales e infortunios que pudiesen poner en peligro la vida de los hombres o la integridad del buque. En los años que pasó en el puerto nunca la vio quejarse, ni esperar tributo alguno, y sin embargo, su estampa daba identidad a aquel barco sin nombre, o al menos al barco al que nadie conocía por su nombre. Lo llamaban el Minerva, porque algún erudito había asociado su mascarón de proa con la imagen de la diosa de la sabiduría. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Cambio de planes. Quienes nos seguís en redes habréis escuchado que hoy hablaríamos con Juanjo Ochoa, marino mercante que fue en Superpetroleros. No será así, compromisos personales no le han permitido grabar cuando hubiésemos querido. Lo haremos en otro momento para conocer su intensa e interesante vida de marino. Y como la mar da para contar innumerables historias, quienes sí nos visitan en este episodio son Javier Suárez, ¿lo conoces? Técnico en meteorología, colaborador de este programa, se embarca en unas horas en un Hanse 46-1 que se encuentra atracado en Portosín, Coruña, rumbo a la Bretaña francesa. Sabremos cómo se planifica un viaje de estas características desde el punto de vista de la meteorología, qué factores ha tenido en cuenta o qué fuentes ha consultado para estudiar las previsiones. En fin, una charla muy interesante, como la que también mantenemos con Laia Sopeña, apneísta de profundidad, ganadora de la medalla de oro en la Copa del Mundo celebrada en Grecia el año pasado, que ya ha visitado este podcast y que en esta ocasión nos acompaña en el Aruna, donde hemos charlado con ella del premio a la superación que ha recibido estos días, concedido por la Asociación de Prensa Deportiva del Principado de Asturias. Y también de apnea, por supuesto. Además de las secciones habituales, los libros de librería Robinson, con un título que gira en torno a la Primera Guerra Mundial en los mares, el personaje destacado por Josu Jiménez en Las Españas de ultramar y sus exploradores, autor del libro más traducido junto a la Biblia, dicen, y Roberto Bucetas, que puntual a su cita con nosotros, quiere llamar la atención sobre la importancia de revisar todos los elementos del barco si nos vamos a hacer a la mar después de meses sin moverlo. Recuerda, por otro lado, que Pilar Pasanau tiene abierto su crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos que le supone participar en la Mini Globe Race. Se encuentra en este momento rumbo a Fiji, a bordo de su 580, ocupando la 3ª posición. Así que creo que bien merece una pequeña ayuda. Venga, comenzamos. Unas 400 millas separan Portosín en la ría de Muros, en Coruña, de la localidad francesa de Camaret-sur-Mer,
no sé si lo he dicho bien, pero me parece que sí, en plena Bretaña francesa, muy cerca de Brest. 400 millas a bordo de un señor barco, un Hanse 46-1, a bordo del cual irá nuestro colaborador y meteorólogo Javier Suárez en calidad de técnico en meteorología y navegante. Ya sabemos que durante una travesía en un barco pueden pasar cosas no deseadas. Desde luego los tripulantes del Embora, por lo que respecta al manejo de las previsiones meteorológicas, pues pueden estar tranquilos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Jorge. Menudo Encantado viaje. de hablar contigo. Y yo Sí. también, Javier, que digo yo, menudo viaje y menudo barco, ¿no? En el que te vas a embarcar. Menudo viaje y menudo barco, Qué exactamente. bueno. Para mí las dos cosas son casi nuevas, el viaje de tanta distancia y barco tan espectacular. Sí. Bueno, pues hablamos de meteo, ajustada en este caso a una travesía muy concreta. Cuando este podcast se publique, estaréis a punto de partir a Camaguet-sur-Mer, 400 millas cruzando el Golfo de Vizcaya. ¿Qué peculiaridades le encuentras como técnico en meteorología al Golfo de Vizcaya, Javier? Bueno, pues principalmente el Golfo de Vizcaya es un sitio por su configuración geográfica, por su latitud a la que está, que es el sitio que es justo donde se juntan las latitudes medias con el frente polar, por decirlo así. Entonces, en función de dónde esté el chorro polar en altura, 300 hectopascales por ahí, pues sí, es una zona de paso, habitualmente de paso de borrascas. Vemos que durante todo el invierno, incluso en verano también, las borrascas pasan a través de esa zona más o menos entre el norte de España o el sur de Francia o el sur de Gran Bretaña, y la diferencia en que pasen más o menos borrascas pues es la altura a la que esté esa altura, no, la latitud a la que esté ese chorro polar. Ahora en verano, lo normal es que en verano el chorro polar, o sea, la frontera entre las latitudes nortes y las latitudes medias se vaya hacia el norte, entonces las borrascas se desplazarán hacia más arriba, y en invierno las borrascas se desplazan hacia abajo. Lo que determina este patrón de borrascas es lo que se viene muy influenciado por una cosa que los que están asociados a la meteorología os conocerán, que es la oscilación del Atlántico Norte, que no es más que la diferencia de presión entre un punto de Islandia y un punto de las Azores. Y si esa diferencia se hace muy grande, que se llama que hay un índice nado positivo, induce un flujo zonal en vez de un flujo meridional, y un flujo zonal implica que no va a haber tanta curvatura en ese frente polar, ¿no? Y entonces va a haber menos borrascas. Yeah. Entonces ahora estamos por las predicciones, por lo que estuve mirando ahora hace poco, estamos en una fase del índice de nado positivo, entonces se prevé que el tiempo ahora a partir de estos días sea más, no con tantas borrascas, sino más un anticiclón formado durante todo el verano. Algo más benigno. ¿Y cuál es la planificación? Porque la mayor parte del viaje será en aguas abiertas y en principio pues poca costa a la vista tendréis, ¿no? ¿Hasta qué punto condiciona el perfil costero, digamos, la incidencia de vientos y condiciones meteorológicas, Javier? Sí, pues claro, siempre que tenés la planificación es bastante sencilla en este caso, porque partimos de un punto fijo que es el puerto base del barco, que como tú bien dijiste está en Portosín, en la ría de Muros Noia, que sería la ría más alta de las bajas, por entendernos. Sí. Y entonces tenemos ese entre comillas inconveniente, que es que hay que cruzar Finisterre, que hay que bordar Finisterre. ¿Qué ocurre en Finisterre? ¿Ocurre en el extremo noroeste de España? Pues que es como si fuera la esquina. Es una esquina, desde el punto de vista geográfico, es una esquina para el flujo del viento. Y entonces, si pensamos en un anticiclón formado a la altura de las Azores, con su giro anticiclónico, si es en el sentido de las aguas del reloj, pues cuando ese flujo tropeza con el norte de la península, tiende a escurrirse hacia la esquina, entonces en la esquina se suele acelerar mucho, entonces tenemos el riesgo de tener vientos muy en contra para cruzar justo Finisterre. Entonces es el condicionante que tenemos por salir del puerto base que tenemos. Ya. Una vez pasado eso y pasado ya el cabo de Turiñán, pues ya se arrumbar hacia Brest, hacia la península de Bretaña, sí. Y luego una vez allí, pues también tendremos problemas. Podemos tener posibles problemas con el viento también, porque eso es lo de siempre. Nos acercamos a una costa más famosa por sus borrascas. Bueno, todas estas fotos que vemos de faros espectaculares en los calendarios son justo de esa zona. Y entonces, en función de si hay una borrasca que está en una altitud más baja o más alta, etcétera, pues se puede montar ahí
una buena cantidad de viento que hay que poner ojito en ella. Ya. Los preparativos para una travesía de días en la mar, pues cualquiera que lo haya hecho sabe que estos preparativos se inician días antes de la partida, ¿no? El aspecto meteorológico es vital en este sentido. Ya nos has mencionado algo has apuntado antes. ¿Cuántas fuentes llevas manejadas para planificar y preparar este viaje? Bueno, lo primero para ir para preparar una ruta meteorológica, un viaje desde el punto de vista meteorológico, es conocer la climatología del lugar, ¿no? Como tú bien dices, estamos a atravesar el Golfo de Vizcaya, entonces tenemos que saber más o menos la climatología, en el sentido de el tiempo habitual que hace ahí en estas fechas, ¿no? Ahora, claro, hay un montón de información, que insisto siempre en todos estos podcasts, hay un montón de información a disposición de todo el mundo en Internet, pero hay una carta, las pilot chart, las cartas de piloto, famosas y conocidas por todos los navegantes, sí, que a día de hoy todavía yo creo que son bastante útiles desde el punto de vista que tienes muy resumido y muy a la vista, pues un resumen de eso, de la climatología de las distintas zonas y por meses. Esas cartas piloto, las pilot chart, pues te dan un resumen, unas estadísticas de las condiciones de viento, de las corrientes, de temperaturas, de altura de las olas, del estado de la mar. Importante también pues el recorrido de los huracanes, pues en este caso los huracanes no nos afectarían, pero sí de las galeras, o de los centros de baja presión. Entonces está bien primero hacerse una primera composición de qué nos podemos encontrar en estas fechas en ese punto. Y luego, a medida que nos vamos acercando a la fecha de salida, y si tenemos cierta si podemos variar tenemos cierta flexibilidad en elegir la fecha de salida, pues ir viendo las previsiones ya hay previsiones bastante fiables de 10 días, de 7 días, etcétera. Lo que comenté antes, investigar si el índice ese del Atlántico Norte es positivo, es negativo, que cómo puede afectar eso a las condiciones de los centros de acción. Luego, viendo esa previsión y comparándolo con los estadísticos que vimos antes, pues ver o comprobar si está dentro de lo normal lo que está pasando. Yeah. Insisto, también hay un montón de información por ahí para saber estadísticamente si lo que está pasando está fuera de lo normal o es una anomalía, etcétera. Y luego también a mí me gusta, ya que hay tantas herramientas por ahí a disposición de los navegantes, pues es hacer simulaciones con los distintos programas que hay, simulaciones de rutaje. Pues salgo hasta ahora, llego hasta ahora, o sea, salgo hasta ahora con esta velocidad este día y a ver qué condiciones me encuentro. Hay bastantes programas por ahí que tengo así y yo creo que ayudan bastante para hacer una composición o una idea de cuánto vas a tardar en función de las condiciones que haya. Ya. Luego, aparte, perdón. Sí. No, luego, aparte de eso, pues familiarizarse con todos los boletines, sobre todo a las zonas a las que no estamos acostumbrados, boletines de España, pero en este caso nos acercamos a Francia, pues familiarizarse pues con los boletines de Francia, de los boletines meteorológicos que emiten, con sus frecuencias y un poco el vocabulario para también saber de qué estamos hablando. Uh-huh. Vais a hacer una navegación de crucero, no estáis condicionados por la velocidad que exige una regata, por ejemplo. Como técnico en meteorología, Javier, ¿de qué manera influye en la observación de las predicciones el tipo de navegación que vayáis a hacer? Que es diferente, claro, cuando planteas una navegación como la que vais a hacer vosotros de crucero, con la que, por ejemplo, pudo haber hecho Juan Meredith en su momento, ¿no? Al que tú acompañaste y ayudaste en la planificación meteorológica. Son dos tipos de navegaciones radicalmente distintas. La principal diferencia, las predicciones, para hacer las predicciones se utilizarían más o menos las mismas herramientas, pero la principal diferencia entre una navegación crucero y una navegación de regata, pues yo creo que es, pues en la navegación crucero lo que se trata es de divertirse, pasar unos días agradables, claro. Y no tienes más márgenes de fechas en la salida, tienes más márgenes de recorrido, tienes posibilidad de cambiar el destino, tienes un montón de flexibilidad en cuanto a eso. Se buscan más buenas condiciones de disfrute que buscar velocidad. Yeah. Y incluso tampoco nos importaría, en caso de necesidad, de hecho está previsto a partir de velocidad para remotos, o sea que puedes combinar motor con vela, exactamente. Uh-huh. Es una cosa mucho más relajada. En cambio, las predicciones en caso de regata, pues aparte que tienes ya unos condicionantes, que es que tienes que navegar a vela sí o sí, que tienes unas fechas de salida y un recorrido fijo, pues entonces ahí hay que buscar decisiones más arriesgadas porque estás compitiendo. Realmente estás
contra otros barcos. Entonces, lo que en caso de crucero te daría absolutamente igual si fallaste la estrategia, porque dijiste, bueno, voy por aquí porque puede que vaya más lento, pero es mucho más cómodo. En caso de una regata, pues no, tienes que intentar ser un poco más arriesgado en cuanto a estrategias, sin volverse loco tampoco con eso y sin intentar ganar lo que no está escrito. Sí. Pero bueno, y ahí sí que cuando en regata sí que es más importante, aparte de los programitas que usaba yo, que comentaba antes, de los enrutamientos, pues aquí sí son muy importantes los famosos programas de weather routing o el enrutamiento meteorológico, pero eso da para otro podcast. Sí, lo dejamos para otro día. Oye, conocer las características y el potencial del barco también tiene cierta correlación a la hora de tener en cuenta las condiciones meteorológicas que nos vamos a encontrar, ¿no? Un Hanse 46.1 es un barcazo por su calidad y cualidades. En este sentido, ¿qué prevés? ¿Cómo va a ser la navegación en este barco en función a las condiciones que estás previendo? Bueno, ya te digo que no tengo mucha experiencia con este barco, navegué un par de veces con él así por la ría, sí. Pero bueno, es lo que dices tú, es un barcazo, es un barco grande, es un barco bien equipado, permite hacer velocidades medias altas, lo bueno que tienen estos barcos grandes, aguanta bastante trapo cuando las condiciones lo exigen. O sea, las condiciones con el fabricante había que empezar a pensar a poner rizos a partir de 18 nudos, según la condición también del mar. O sea, que te da mucha más flexibilidad en cuanto a recorridos, porque exactamente es un barco que pues, puede mantener una velocidad constante, elevada me refiero, y es bastante marinero en ese sentido. Yeah. Una cosa que tener cuidado con los barcos y sobre todo ahora hacer el enrutamiento es no sobreestimar nunca las prestaciones de los barcos, porque eso nos puede llevar a errores de cálculo que generalmente suelen ser con consecuencias desagradables. Yeah. Entonces, está bien saber que el barco es como es, que es un barco que te va a permitir hacer medias elevadas. Entonces, bueno, en función de eso, programar o hacer todas estas simulaciones que hablaba antes, pues eso te permite más flexibilidad en ese sentido. Sí, en principio, y atendiendo a la información que nos está aportando Windy en los próximos días, no se esperan complicaciones de tipo meteorológico, pero que no se esperen, Javier, no significa que no se den. Y algo nos has apuntado antes de que en esta época del año al menos nos encontramos en un momento en el que podemos pensar en el que no tenemos por qué llevarnos sustos meteorológicos, ¿no? No, en principio, bueno, a ver, lo que te digo, el condicionante que tenemos de la salida, que salimos por debajo de latitud del cabo del cabo de Finisterre, eso es, aunque si las condiciones meteorológicas aparentemente sean buenas, un anticiclón bien formado, lo que sea, eso puede provocar, lo que digo, el anticiclón puede provocar vientos muy fuertes justo antes de doblar el cabo. Eso ya pues sería, aunque la distancia entre la ría de Mudos y Finisterre no es elevada, pero provocaría que las primeras horas del viaje fueran bastante desagradables. Y eso, en un escenario que sepas que estaba la semana pasada, pues ocurría. Entonces estábamos pensando ya pues retrasar la salida o adelantar la salida o jugar con esas horas de margen entre retrasar y adelantar la salida. A día de hoy, que son pocos días antes de la partida, lo que se ve y todos los modelos, que otra cosa que siempre digo, hay que combinar las herramientas que te permiten ahora, que tenemos a disposición ahora los navegantes, permiten combinar en la misma aplicación varios modelos, entonces ir comparando entre unos y otros. Sí. Y la previsión que están teniendo ahora pues son bastante similares en casi todos los modelos, con lo que quiere decir que bueno, pues es una situación bastante estable y que lo que se prevé es más o menos lo que se va a cumplir, entre comillas. La duración, como te digo, dime. La duración del viaje vienen a ser unos 3-4 días, ¿no? Más cerca de 3 que de 4, calculamos. Ajá, vale. Más cerca de 3 que de 4. Porque entonces, no tenemos la condicionante de ir todo el rato a vela, entonces cuando veamos que la velocidad no es la que nos interesa o que el rumbo que nos pide para poder ir a vela se aleja demasiado de la ruta prevista, pues entonces engancharemos el motor y ir para arriba. Ya, y aunque, como estamos comentando, no se prevén fenómenos meteorológicos extremos ni fuera de lugar en función a lo que se puede observar en este momento en las predicciones, ¿hay algún sector, no obstante, Javier, especialmente interesante porque podáis aprovechar para ganar cierta velocidad por el rumbo que vayáis a seguir, en ceñida, a través, aleta? Sí, la situación ahora está, no sé, digo, la situación, por resumirla así en grandes rasgos, va a ser un anticiclón muy grande, muy potente en el centro del Atlántico,
más al oeste todavía de las Azores va a estar el centro de acción de ese anticiclón, Sí. que va a impedir que las borrascas bajen por debajo de latitudes, pues eso, justo la latitud. Los centros de las borrascas en principio van a pasar por encima incluso de Gran Bretaña. Uh-huh. Entonces, un anticiclón así formado, lo que te van a dar lo que te tendría que dar en el Golfo de Vizcaya serían vientos, pues eso, del cuarto cuadrante, vientos de oeste, noroeste, que justo coinciden con el rumbo que llevas para ayudarte con la vela. Claro. O sea, son casi portantes, otra vez es bastante adecuados. ¿Qué ocurre? Que este anticiclón, según van pasando los días hacia adelante, pues su centro de acción va desplazándose. Entonces, en función de dónde esté ese centro de acción, te vas a tener vientos del cuarto cuadrante o puedes llegar a tener vientos del primer cuadrante, que entonces sí que serían más perjudiciales para la navegación en ese rumbo. Digo perjudiciales, no digo ni que sean peligrosos ni nada. Ya. Situaciones de susto o situaciones desagradables. Bueno, aparte de la que comentamos en su momento, pasar Finisterre con vientos fortísimos porque se cañonan ahí, se aceleran ahí por culpa de la esquina de Galicia. Que bueno, eso en principio ya lo evitamos eso de cuando la salida al parte, y el parte nos está favoreciendo. Y otra situación también delicada y que ahora es lo que más me tiene a mí no preocupado, pero con el ojo puesto, es que el anticiclón de las Azores ahora está bloqueando los borrascas que están por el norte, pero a partir del entre martes y miércoles, un anticiclón muy profundo, también una borrasca muy profunda, empuja ese anticiclón hacia abajo. Se juntan los flujos, si hacemos la imagen mental de cómo gira el viento un anticiclón en sentido que es aguas del reloj, y una borrasca en sentido antihorario, pues hay un momento entre que se solapan esos dos flujos, el de la parte sur, por decirlo así, de la borrasca y de la parte norte del anticiclón, y se forma ahí una zona de viento muy fuerte. Uh-huh. Esa zona de viento muy fuerte justo va a dar cerca, o sea, va a coincidir con las latitudes de la Bretaña, justo más o menos a los días que llegamos. Entonces la idea es apurar, no demorarse en la llegada y que no te pille ese forzamiento del viento entre que se forma por culpa del asolapamiento entre el anticiclón y la borrasca. Ya. Eso sería la cosa ahora mismo, tal como está la predicción a 3 días de la salida, 2-3 días de la salida, es lo que más ahora mismo lo que me tiene con un ojo avizor, por eso le decía. Con ojo de técnico de meteorología. Muy bien. Camaguet-sur-Mer es el lugar en el que los próximos días arribará el Embora, un Jase 46-1, unos 14 metros de eslora, precioso, que saliendo de Portosín en La Coruña, pues cruzará el Golfo de Vizcaya para una travesía de crucero de unas 400 millas. Un viaje de placer en un barco que realmente puede resultar placentero si las condiciones meteorológicas acompañan a sus tripulantes. Todo parece indicar que así será. De todas formas, pues para estudiarlas y leerlas a bordo, Javier Suárez, tripulante también en este viaje y técnico en meteorología para Son de Mar, pues nos ha acompañado estos minutos. Javier, como siempre, ha sido un verdadero placer para hablar de meteorología contigo y además, en este caso, pues como navegante, como decimos, en esta travesía en la que esperemos disfrutéis mucho. Pues muchas gracias, Jorge. Un placer siempre y nada, si me permite, solo señalar el nombre de mis compañeros de aventura, claro que son Antonio, Tonecho, Ignacio y Ciro. Los 5 nosotros vamos a ir de Galicia hasta Bretaña. Esperamos disfrutar de un viaje agradable para todos. Bueno, pues para todos ellos un abrazo desde aquí también, claro que sí. Te esperamos en un próximo capítulo. Javier, cuídate mucho, un abrazo. Muy bien, venga, un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. I spend my days in despair, for in my mind you're still there. When nights turn cold and blue, how will I live without you?
Medalla de oro en la Copa del Mundo celebrada en Grecia el año pasado, tras descender a 100 metros de profundidad. Laia Sopeña, apneísta, no es la primera vez que visita a Son de Mar y tenemos el gusto además de recibirla en el Aruna. Vamos a grabar con ella en los próximos minutos porque si está en Asturias es por un motivo muy especial. Ha recibido el premio a la superación en la Gala del Deporte que se ha celebrado estos días aquí en el Principado, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva junto al Gobierno del Principado de Asturias. ¿Qué tal, Laia? Muy contenta de estar aquí. Ha sido todo un lujo pues venir, estar con mi hija y disfrutar un poquito también de la naturaleza de Asturias, que me hacía mucha falta ya. Bienvenida a la Aruna y bienvenida a Asturias, a tu casa. Muchísimas gracias. Es verdad que no vienes sola, vienes con Lea, que es tu hija, tiene 10 años. También Lea nos acompaña. Y antes de hablar contigo, Laia, me apetecería hacerle un par de preguntas a Lea. ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te ha parecido el premio que ha recibido tu mamá? Pues no sé, ¿Crees que es merecido? Hombre, claro. Y tanto. ¿Te gusta el agua? Me encanta. ¿Buceas con mamá? Bueno, a veces, o sea, yo no bajo mucho, aparte de que me duele bastante el oído y suelo últimamente tener mucho moco. Así que sí, no suelo bajar. No. Tu bautismo de buceo, tengo entendido que fue en el Mar Rojo, en Egipto, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Es que no sé. Bueno, solamente sé que ahí bajé 6 metros. Eso ya la sabrá, no sé. ¿Y qué viste en el Mar Rojo? Pues arrecifes de color enormes y preciosos y un montón de peces. Si viste peces y arrecifes, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente? Me acuerdo que antes me encantaba uno que... ¿Cómo se llamaba? El pez ángel real, sí. Bueno, pero ahora ya no sé, no me llama tanto. ¿Y cómo es ese pez? El pez ángel real, con ese nombre me lo imagino con unas aletas muy grandes, ¿no? Y colores muy exóticos. En realidad sí, es como... O sea, todo negro, pero en los lados tiene... O sea, una escala de colores. Rojo, naranja, no me acuerdo muy bien, pero era... No sé, antes me encantaba el arco iris y eso, así que antes me encantaba ese pez porque era literalmente eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué más recuerdas del Mar Rojo? La temperatura del agua quizá estaba excesivamente fría, calentita. ¿Cómo era el agua en el Mar Rojo? Estaba genial de temperatura, a mí me encantaba. Hay que ver, Laia, vaya buceadora que tienes también a tu lado, ¿no? Completamente, y no ha contado que hasta fue a un cole beduino. Ella iba al cole y hizo amiguitas allí y a veces nos saltábamos el cole y nos íbamos con las amiguitas a bucear al Blue Hole con Marnie y con su mamá, que era sueca, era profesora de música en ese cole beduino, y yo le di el curso de instructora a la mamá y luego con las hijas nos íbamos a bucear a veces, y ahora ella es instructora, le va muy bien. Y la segunda vez que fuimos a Egipto, pues las amiguitas de Lea se acordaban. O sea que fue un viaje, no fueron unas vacaciones, fue algo más que unas vacaciones, estuvisteis allí viviendo, por lo que parece. Sí, estuvimos 2 meses y medio la primera vez y la segunda lo alargamos hasta los 3 meses y algo. Me acuerdo porque celebramos mi cumpleaños y el de Lea, los dos, allí en Egipto, sí. Bueno, centrándonos ahora en lo que es el premio que acabas de recibir, premio a la superación en la Gala del Deporte en Asturias, ¿qué supone para ti haber recibido un galardón de estas características? Pues significa mucho, significa que vamos avanzando en la buena línea, dando visibilidad y luz a nuestro deporte, que hasta hace no tanto todavía estaba considerado como un deporte extremo o de riesgo, y ahora cada vez más tiene pues más visibilidad, más gente que se anima a probar, que viene a los cursos, y me encanta darlo a conocer como un deporte que puede ser practicado por todas las edades, y que me hayan dado este premio pues significa muchísimo, porque me he visto bastante sola en esta carrera de obstáculos que ha sido para mí llegar a la alta competición, porque hay muy poquito apoyo institucional. Entonces yo creo que esto va a abrir puertas a que haya más apoyo y más visibilidad, y que la gente pues eso, se anime. Cuando cuando estamos hablando de apnea, en general tendemos a pensar en la apnea de profundidad. Es una disciplina que tú dominas, pero aparte de esto, las disciplinas de la apnea son muchas más, ¿no? Y en las que tú también te desenvuelves con cierta solvencia.
Sí, me gustan todas las disciplinas. Tengo que reconocer que hay dos bloques fundamentales. Uno es piscina y otro es mar. La apnea indoor de piscina, esa no me llama tanto la atención. Me siento como una orca en un tanque o un delfín encerrado, ¿no? Pero en el mar, pues me siento muy libre y experimento esas sensaciones de conexión y de maravilla, ¿no? Porque es una maravilla. Mucha curiosidad por seguir aprendiendo. Siempre es cambiante, diferente. El mar nunca es igual. Entonces también es un campo de aprendizaje para mí maravilloso. Y bueno, pues la piscina también se me da, hay algunas disciplinas como la apnea estática, que es con el cuerpo relajado, las vías aéreas sumergidas. Esa me gusta mucho porque es muy introspectiva y ahí alcanzo estados meditativos muy potentes y llego a perder la noción del tiempo, o sea, me estoy en el momento presente aquí y ahora 100%, sintiendo mi cuerpo conectadísima. Y bueno, pues para mí es muy terapéutico. Es la única que realmente me gusta de piscina. Y luego de mar, pues hay 4 disciplinas de profundidad, que es inmersión libre, tirando de la línea, con las manos, impulsándote. Luego hay peso constante, que hay con monoaleta, sin aletas y con bialetas. Entonces de mar me gustan todas las disciplinas. Sin aletas, digamos que es la más técnica y la que tiene mayor nivel de dificultad, y esa me gusta muchísimo porque es como volar y es utilizando únicamente tu cuerpo, ¿no? Como hemos dicho, has recibido el premio a la superación. Toda disciplina deportiva pues exige compromiso y superación personal, desde luego. Pero en tu caso llegaste a la apnea además en un momento de tu vida difícil, ¿no? ¿Esto refuerza de alguna forma el premio que has recibido? Sí, completamente. Yo creo que de hecho ese es el motivo por el que me han dado el premio, ¿no? Porque yo cuando empecé pues estaba en una crisis vital en la que estaba casi entre la vida y la muerte. Me acuerdo que cuando fui al médico me puso en la báscula y me dijo, pero esto no es un peso, es una temperatura. Pesaba 37,6 o algo así, 37,4. Estaba muy flaquita, no dormía y no tenía las herramientas que tengo ahora para gestionar pues el estrés, la ansiedad y todo, ¿no? Entonces yo creo que el kit de la cuestión, la clave de la mezcla esta tan buena fue el mezclar el yoga y la meditación con la apnea. Y yo creo que esa fue la combinación mágica. Y pues sí, ha sido un camino de superación, puesto que me costó mucho salir adelante, o sea, no solo de la crisis emocional y vital que tuve, pues estuve cuidando a mi padre, que estuvo muy enfermo, con cáncer y bueno, muy malito, la verdad, fue muy duro. Y a mi hija, que era un bebé, que tenía un año y medio. Y entonces, pues bueno, fue un poco a raíz de un poquito toda esa carga emocional, familiar y también logística, porque estaba yo sola y tenía que trabajar, bueno, era muy difícil. Así que decidí en un momento dado, bueno, el médico me dio una baja, me alquilé una casita en la playa y estuve 2 meses de baja, no más, porque lo que hice fue empezar a nadar en el mar y a descubrir que este era mi mundo, esto era lo que yo necesitaba para sanar. Y me acuerdo que ya mi padre me transmitió el tema de la apnea, yo le acompañaba, a veces hacía alguna bajadita, si se caía algo al fondo lo cogía, y bueno, pues así muy autodidacta. Pero creo que fue a raíz de cuando hice mi primer curso de yoga, que adquirí esas técnicas, ¿no?, de respiración, de pranayama, de control mental, un poquito, bueno, mental, de aprender a relajarse básicamente, que me ayudaron muchísimo. Y me acuerdo que me puse a buscar, digo, tiene que haber algún loco como yo yéndose al mar y que le guste hacer apnea, que no sea pesca submarina, ¿no? Solo conocía la apnea por la pesca submarina, no sabía que era una disciplina deportiva, ni de competición, ni mucho menos, ni que se podía aprender, desarrollar, etcétera. Esto lo descubrí gracias a mi primer curso de apnea. Me abrió las puertas de un mundo nuevo y muy, muy interesante para mí. Entonces hice mi primer curso, descubrí que ya tenía cualidades, pero que con un poquito de entrenamiento pues lo podía mejorar, y por internet buscando si había algún club o algo, pues me encontré competición de apnea y yo, venga, a apuntarme. La apnea es una práctica deportiva, eres instructora de yoga. En tu caso, además, la apnea es un ejercicio de introspección, ¿no? ¿En qué consiste? Cuando tú te sumerges en el agua, dejas la mente en blanco, te concentras en lo que estás haciendo realmente, ¿eso es lo que te libera? Pues la apnea, digamos que tiene 4 fases. La primera fase es la fase de relajación. Es fundamental relajar bien todo el cuerpo, cada parte de tu cuerpo. Todos los músculos tienen que estar blanditos y sueltos. Y luego, la última parte de la apnea, digamos, ponle los últimos 2 minutos o los últimos 30 segundos, diría yo, que es cuando hacemos 2
un par de respiraciones profundas, completas, alargando un poquito la exhalación y soltando tensión, esas 2 respiraciones últimas son muy importantes. Es cuando te aseguras de que los niveles de oxígeno están al máximo y los niveles de CO2 no han bajado mucho, porque cuando uno hiperventila o respira muy rápido, se disminuye el CO2 y el CO2 para nosotros es precioso, es un tesoro que no queremos perder. Entrenamos la tolerancia al CO2, que es lo que te produce el ansia de respirar. Cuando sostienes la respiración mucho tiempo, no estás exhalando ese CO2, entonces empieza a subir y el momento en el que el sistema nervioso empieza a detectar que hay más CO2 de lo normal es cuando se genera eso que se llama el ansia de respirar, urge to breathe en inglés. Entonces, ahí empieza un poco el juego mental. Pero cuando tú intelectualmente y también a través de la práctica y de la exposición te vas haciendo amigo de esas sensaciones, en vez de esto es pura meditación, en vez de juzgarlo como algo negativo o desagradable, como cuando estás sentado meditando y te empieza a doler pues partes del cuerpo, lo que sea, en vez de juzgarlo como algo desagradable o negativo, lo aceptas como una parte pues natural. No, el dolor no es bueno ni malo, o sea, no es dolor, lo que sientes son unos espasmos, unas contracciones en el diafragma que son una invitación a exhalar, a soltar ese aire. Y a mí lo que me gusta mucho es aprender a identificar esas sensaciones. Cuando tengo mi primera contracción del diafragma, sé que estoy más o menos en la mitad de mi tiempo total de apnea. Y cuando, por ejemplo, me viene la primera contracción, que con el entrenamiento cada vez me viene más tarde, a los 3 minutos 30, sé que tengo un margen muy amplio de todavía seguir, pues bueno. Y luego llega una parte que es la peligrosa, entre comillas, que es cuando el buceo empieza a hacerse más agradable y fácil. O sea, hay una pequeña parte de sufrimiento, entre comillas, y luego pues empieza a ser fácil y agradable. Y ahí es cuando el nivel de oxígeno empieza a bajar. Entonces ahí ese es el momento de salir. Ahí yo no suelo llegar a esa parte. También los pensamientos a veces se pueden volver un poco confusos, pero yo no llego ahí, no llego a esos límites. Me gusta siempre ir sobre seguro. Y respondiendo a tu pregunta, lo que me concentro muchísimo pues en las sensaciones físicas, en la compensación, en sentir el agua, cómo fluye en mi cara, me doy cuenta de la velocidad, de la temperatura, de la luz, ¿no? Cada vez que me voy sumergiendo más profundo pues es más intenso el azul, más oscuro. Y pues me invita también, siento como un abrazo, ¿no? Esa presión cuando el volumen de aire se reduce y mi pulmón se hace pequeñito, pues imagino que me dejo abrazar y me fundo con el mar. Entonces son sensaciones muy agradables. El corazón también va bajando el ritmo y lo que ocurre, yo creo que es un yoga pasivo. Cuando uno está en la última posición del yoga, que es Savasana, cuando estás, pues bueno, en la de no hacer, estás simplemente en pleno estado de ser, ¿no? Relajado y en esa posición, con los brazos hacia abajo, el cuello relajado, pues esa es la misma posición que la caída libre en apnea. Llega un punto en el que ya no flotas. Si dejas de aletear, te quedas quieto, simplemente te dejas caer y buscas una posición hidrodinámica y te dejas caer. Se llama caída libre, es la parte más bonita del buceo, cuando te dejas caer. Y entonces, pues allí, cuando el pulmón se va comprimiendo, ¿qué sucede con el diafragma? Pues que se eleva por sí mismo. Si tú tienes el diafragma relajado, el diafragma por sí mismo se eleva para compensar ese vacío, ¿no? del pulmón. Y luego, en el suelo pélvico, pues también se eleva. Es como los 3 bandhas en yoga: Mula Bandha en la base de la columna, Uddiyana Bandha, el diafragma, y Jalandhara Bandha. O sea, es como un juego en yoga se llaman los bandhas, esos cierres energéticos. La energía vital se concentra en el tronco y realmente en la apnea lo que sucede es eso también. Hay una vasoconstricción periférica en las extremidades, se contraen los pequeños capilares, venas y arterias, y la sangre viaja al tronco para nutrir de oxígeno pulmones, corazón y cerebro. Y entonces yo creo que eso es un manejo de la energía vital que puede sonar místico, pero es puro yoga. O sea, y estás en un estado meditativo en el que trasciendes el ego. Tú ya no estás pensando en lo que viene después, ni en cómo se ve desde fuera, o tú estás en pleno en el momento presente, si no es que no puedes estar ahí. La apnea como ejercicio de introspección que nos lleva también, de alguna manera, al autoconocimiento, ¿no? Toda, digamos, disciplina deportiva extrema que exige un determinado esfuerzo siempre nos lleva a encontrar nuestros propios límites, ¿no? En el caso de la apnea, sin embargo,
requiere un esfuerzo, evidentemente, pero un esfuerzo que se hace en ausencia de oxígeno, sin respiración. Es curioso esto. No, realmente, como decíamos, el nivel de oxígeno prácticamente no varía y sobre todo a nivel cerebral el cambio de saturación de oxígeno es mínimo, no cambia ni un 5%. Ese ansia de respirar que sentimos es por el CO2, ¿no? Y esto es una cosa que se entrena. La tolerancia al CO2 se entrena con tablas de CO2 que son muy similares a los pranayamas que practicaban los yogis hace 5.000 años. Con ejercicios de respiración, por ejemplo, cuando inhalas en 5 tiempos y exhalas en 10 y sigues con este ritmo, con esta mecánica, empiezas a acumular CO2 simplemente con el hecho de alargar la exhalación. O, por ejemplo, con el sonido, en inglés se llama humming. Pues alargas el sonido y se produce óxido nítrico y se almacena en los senos, que son las cavidades aéreas que tenemos en el cráneo. Y este óxido nítrico produce vasodilatación cerebral, te llega más riego sanguíneo al cerebro. O sea, hay una serie de mecanismos adaptativos que puedes practicar, entrenar, desarrollar. Puedes llegar incluso a cambiar el pH de tu sangre, a bajar el ritmo de tu corazón. Entonces, efectivamente, llegas a conocer tu cuerpo de una manera muy íntima y bueno, pues como lo que queremos es salud. O sea, para mí la apnea es un camino de salud, no es para nada un deporte de riesgo extremo en el que yo acabaría poniendo en peligro mi condición física, más porque tengo a Lea que me necesita y bueno, pues para mí es un camino de salud. Entonces sí que me trae muchos beneficios y creo que el entrenamiento y la disciplina pues también te llevan a eso. Un camino de salud que sigues transitando. En unos días nos plantamos ya en el mes de junio. ¿Cuál es el calendario, en este caso deportivo, que tienes por delante antes de que acabe el año? Bueno, todo depende de los fondos que consiga. Este año ojalá que tenga más apoyo que el año anterior, gracias a ti, gracias a todas las personas que me están apoyando a darle visibilidad al deporte, ojalá que consigamos apoyo, pero de momento me he apuntado a una competición en un lago en Italia, en Riva di Garda. El agua está a 7 grados, es agua dulce, te hundes mucho más rápido, está oscuro y frío, vamos a ver. Pero tengo mucha ilusión porque estuve viviendo en Suiza un tiempo, estuve trabajando allí dando clases de yoga para el club de apnea de Basel y hice una competición en el lago de Zúrich y me encantó la experiencia de competir en el lago. Así que tengo mucha curiosidad por mucha alegría por ir a esta competición. Luego en agosto tengo, a ver que me acuerde, 2 semanas de entrenamiento intensivo en Croacia con una competición también. En Croacia me gusta mucho porque hay termoclina, es muy similar a las condiciones que nos encontraríamos si voy al Mundial en Grecia, porque hay termoclina también en Grecia, es decir, el cambio drástico de temperatura, arriba está calentito y abajo de repente como si te abrieran una nevera en la cara. Y entonces voy a entrenar en Croacia, Lea viene conmigo, ya tenemos todo un poquito organizado, tiene mucha ilusión también. Y luego en septiembre está el Campeonato del Mundo Federado del 5 al 19 en Grecia, en Míticas, y es el mismo lugar donde se celebró la Copa del Mundo en el 2024, que logré la medalla de oro con los 100 metros. Entonces yo tengo un recuerdo precioso y me encantaría que me seleccionaran, sería mi sueño ir al Mundial este año. Y luego está el Mundial no federado, que es en Chipre, que es de la Asociación Internacional por el Desarrollo de la Apnea, que surgió porque muchas veces la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas pues ponía muchas trabas burocráticas y porque estaba mal considerado como un deporte de riesgo, etcétera, y durante unos años la apnea de competición se paró, lo dejaron de... Entonces nació, si habéis visto la película tan bonita de El Gran Azul, la vida de Jacques Mayol, que fue el primer hombre en lograr los 100 metros, era un yogui también, era francés, y él lo hacía por pura introspección y por pura convicción de que lo podía conseguir de forma sana, sin dañarse, porque la ciencia médica decía que era imposible bajar a más de 50 sin que los alvéolos pulmonares colapsen. Entonces, bueno, hay una historia muy bonita de la apnea y, bueno, cada vez se sabe más, cada vez hay más estudios que demuestran que tenemos todos unos mecanismos de adaptación asombrosos que nos asemejan mucho a los cetáceos, incluso a los mamíferos acuáticos, las ballenas y los delfines. Tenemos un montón de mecanismos que es increíble, que nacemos preparados para esto, ¿no? Y todavía no sabemos dónde está el límite humano. Pero bueno, siempre poquito a poco, con mucha conciencia y con mucho conocimiento.
Laia Sopeña, enhorabuena por este premio que has recibido, premio a la superación en la Gala del Deporte, patrocinada por la Asociación de la Prensa del Deporte del Principado de Asturias y también el Gobierno de Asturias. Que disfrutes de este premio, de este reconocimiento, los días que te pases aquí en Asturias con nosotros y, por supuesto, que tengas mucha suerte en los campeonatos que te quedan por delante. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Lea, no te vayas, que también me quiero despedir de ti. Espero que nos visites en más ocasiones y que disfrutes de los peces que hay en Asturias. Hombre, a lo mejor no son tan exóticos como en el Mar Rojo, pero seguro que te gusta ver alguna sepia, ¿no? Alguna julia, quizá alguna lubina, alguna chopa. ¿Conoces esas especies? Bueno, la lubina es la única que has dicho que sí. Bueno, pues entonces tienes que visitar más a menudo Asturias y bucear con tu mamá, ¿de acuerdo? Pues sí. Ya iremos a alguna playita así que haya pesque, ya sabes, seguramente. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta, amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris, desde Santander. De navegantes para navegantes. Y ya saben nuestros oyentes que Náutica Puerto Gris ofrece diferentes servicios enfocados a la formación de futuros navegantes. Cuando este capítulo se emita, la expedición a Irlanda será una realidad, ya que el Claudia estará navegando ya, pero hay otras rutas previstas a lo largo de este año a otros enclaves. La Rochelle, el Solent, también la ruta jacobea, ¿por qué no? Javier Manso, muy buenas. Hola, muy buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, cuando hablamos de expediciones, hablamos de la serie de rutas que organizáis, de momento por el Golfo de Vizcaya. Próxima aventura, La Rochelle, a finales de junio. ¿Qué se busca con este viaje? ¿Qué pueden aprender quienes se suban al Claudia para cubrir las millas que separan Santander de La Rochelle? Sí, pues mira, el viaje a La Rochelle es un viaje destinado a toda esta gente que le gusta navegar, que le gusta ver sitios con mucha historia a nivel marítimo y a nivel náutico. Sí. Y en este caso La Rochelle es uno de los destinos más demandados en general por toda la gente que tenemos aquí en el norte de España, que quiere poder navegar, ir a hacer un poco de aprendizaje también, ¿no? De perfeccionar conocimientos y habilidades y destrezas sobre el barco y en cuanto a la navegación, y sobre todo pues que quieren que no se le alargue mucho el viaje. Entonces, al final, sería una salida desde Santander hasta La Rochelle, que suelen ser unas 195 millas. Se suele quedar luego en el puerto y la ciudad de La Rochelle pues en torno a 24 o 48 horas. Y luego se vuelve a hacer el viaje de vuelta. Y en un total de 5 días, pues has hecho el viaje, has hecho navegación, tanto la ida como la vuelta, has perfeccionado, has conocido las corrientes, como es la entrada al puerto de La Rochelle, has conocido La Rochelle y has visitado sus sitios más emblemáticos y te empapas un poquito de ese ambiente francés y marinero que hay allí y vuelves para casa pronto. Qué bueno. Que bueno, algo has apuntado. Estamos hablando de un viaje de ida y vuelta que para quien ande justo de tiempo por cualquier cuestión, en principio es un recorrido que no llama a los imprevistos, salvo que, bueno, ya sabes, salvo que las previsiones meteorológicas se vuelvan muy adversas, ¿no? Sí, bueno, aquí en este caso, en este espacio concreto en el que trabajamos, que es ahora el Golfo de Vizcaya, suele ser bastante previsible el parte meteorológico. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, si se diese una situación muy adversa en la que, bueno, pues por supuesto se va a poner en riesgo al barco y a sus tripulantes, pues se programa un desplazo temporal de la propia excursión. Pero bueno, generalmente por estas fechas suele coincidir muy bueno y solemos tener muy buenos resultados, la verdad. Sí. Más allá, en septiembre, Javi, una ruta para quienes quieran adquirir conocimientos técnicos navegando por una zona especialmente exigente. Se trata del Solent y la isla de Wight, un viaje espectacular que permitirá pues a quienes se animen a navegar durante 2 días por esa zona, además, hacerlo en condiciones, como comentamos, técnicamente muy exigentes. Claro, aquí ahora ya pasamos al segundo nivel de viaje, ¿no? Si La Rochelle ha sido un viaje sencillito, corto, para perfeccionar y demás, aquí es no sé cómo pasar al 4K, ¿no? Es un viaje en el que vas a poder dedicarle mucho más tiempo, mucho más énfasis a todo lo que es la planificación
y la navegación, porque nos estamos metiendo en un viaje que, por ejemplo, ya la salida desde Santander se va directamente a Bretaña, se va al puerto de Lambergratz, son 325 millas, ya son 3 días de navegación más o menos hasta allí, o 3 días y medio, depende del parte. Sí. Nos estamos metiendo ya en zonas de fuertes corrientes, de grandes mareas y cercanos ya al Canal de la Mancha. Y luego, una vez se sale de allí, se va hasta la isla de Portland, se cruza el Canal de la Mancha y se duerme allí en Plymouth. Una vez llegadas allí, bueno, pues se entra al Solen por las Needles y para amarrar en Cowes o en Cowes, en la isla de White ya directamente, y se quedan 2 días allí, subiendo y bajando, dando la vuelta a la isla. Bueno, se pueden ir a varios sitios, puede subir hasta Southampton, y todo eso ya serían unos 2 días de tecnificación. Qué bueno. O sea, navegar sobre el sitio y ganar la experiencia patroneando el barco, pues haciendo todos los cálculos que hay que hacer en cuanto a la navegación y tener en cuenta un poquito eso, el sitio, la orografía, la costa, etcétera. Y luego ya, una vez que se está allí, ya luego se divide el viaje en 2 semanas. Este sería un viaje de 14 días aproximadamente, y la gente que se baja de la primera semana se baja allí, se sube la nueva y se hace la vuelta exactamente igual que la ida. Y luego lo interesante de este viaje es que pues es para un público en el que puede haber una persona que no haya navegado nunca y le apetezca hacer el viaje, puede haber una persona que haya navegado un poquito y quiera ganar algo más de conocimientos y de experiencia, puede haber alguien que le guste mucho navegar y que le apetezca hacer ese viaje, tanto porque tiene barco o no lo tiene, pero le encaja el nuestro, que también es un barco ya preparado para hacer este tipo de viajes, y le encaja ir con nosotros. Y luego para gente, por ejemplo, que el viaje está considerado una mile building. Esto quiere decir que es una especie de viaje formativo, no reglado, pero sí que cumple todos los estándares de la RIA y del MCA. Entonces, bueno, pues es para un público, un abanico de personas muy diferentes, y es un viaje muy completo. Así es, estamos hablando de rutas y expediciones que, además de encanto, recordemos, sur de Irlanda, La Rochelle, el Solen, pues pueden convertirse en auténticos retos si lo que buscas es adquirir o ampliar tus conocimientos en cuanto a navegación. De eso hemos hablado con Javier Manso, uno de los responsables de Náutica Puerto Gris. Gracias, Javier, por compartir con nosotros estas expediciones tan interesantes que organizáis. Muy bien, Jorge, gracias a ti. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. La camareta, sobre todo en barcos pequeños, como es el caso de la Aruna, pues es ese lugar en el que, además de cocinar o descansar a bordo, podemos leer un buen libro. Uno de esos que podemos encontrar en Librería Robinson. Hoy, historia bélica en torno a la Primera Guerra Mundial. Bajo el título Lucha de Gigantes, Roberto Muñoz Bolaños nos ayuda a conocer mejor lo que representó la guerra naval en aquella primera contienda internacional. Juan Melgar, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Jorge, aquí encantado de estar una vez más en este podcast. Nosotros también de estar contigo en unos momentos en los que tendrás mucho trabajo, ¿no? Queda muy poquito para que se abran las puertas de una nueva edición de la Feria del Libro en Madrid. Pues sí, estamos a tope, colocando libros, preparando la caseta porque empieza ya. Y bueno, son siempre momentos de mucho trabajo, pero bueno, es trabajo del que nos gusta. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien, como el resto de ediciones, que seguro que sí. Juan, de la Primera Guerra Mundial, lo primero que me viene a la mente son imágenes de trincheras, máscaras de gas y mucho barro, pero la mar también fue escenario de combates, a veces olvidados, ¿no? Pues sí, efectivamente, la imagen que asociamos primero, pues es esa de esos desdichados llenos de barro saltando por encima de la trinchera para ser ametrallados misericordiamente.
Pero bueno, no solo hubo guerra en el barro, sino que también hubo guerra en el mar, y además es una historia apasionante, la verdad, lo que es el combate en el mar durante la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Rescatar del olvido, digamos, todo aquel sacrificio que supuso para muchos dejar su vida, en este caso en la mar, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Es lo que busca el autor con este libro? Pues sí, ha hecho bueno, sí, es un poco una búsqueda del olvido, porque yo creo que en España tampoco se ha publicado mucho sobre este tema, sobre la Primera Guerra Mundial en el mar. Sí está la obra de un poco la de referencia para muchos de estos temas, que es la de Luis de la Sierra, que se publicó en su momento. Pero bueno, siempre está bien tener una nueva versión actualizada y además muy completa como es esta, una investigación muy exhaustiva que viene de la mano de Despertaferro, que además es una editorial que apuesta por especializada en historia militar. Sí. Y eso nos da garantías también. 496 páginas de combates navales. ¿Hay alguno especialmente llamativo que te haya llamado especialmente la atención? Hombre, los hay fascinantes, la verdad. Hay varios. Está desde luego la batalla más conocida, que es la de Jutlandia. Jutlandia, que además es como si dijera, es quizá la última gran batalla de esa guerra, ¿no? Porque aunque acaba en un supuesto empate un poco entre la flota alemana y la flota inglesa, sí que es verdad que a partir de entonces la flota alemana ya se recluye en puerto y no vuelve a hacer nada significativo después de eso. Entonces es un poco un empate, pero con resultado de que a efectos prácticos la flota alemana quedó neutralizada un poco para grandes operaciones, o ya se descartó el plantear una gran batalla como la que había sido Jutlandia. Sí, sí. Acorazados, destructores y submarinos. Juan, también submarinos participan en aquellas batallas navales. Pongo el énfasis en el submarino porque siempre nos viene también a la cabeza los U-boats de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, siempre se piensa mucho en los U-boats de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que hasta habremos comentado algún libro, sí. Pero la primera vez que se usan de manera masiva y de manera es en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, que Alemania hace en un momento dado pues está sometida a un bloqueo por parte de la Royal Navy, sí. Y entonces tiene muchas dificultades para aprovisionarse y lanza una guerra sin restricciones submarina con sus U-boats para intentar dejar a lo que es Inglaterra desabastecido. Sí, sí. Sí. Oye, el libro, en este libro el autor toca algunos otros aspectos en relación a la batalla naval durante la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, habla en algún momento, pues no sé, de convivencia a bordo en los barcos, estrategia quizá, más allá de los combates. Sí, no, es un trabajo amplio y se tocan todos los temas, ¿no? Todo, pues los barcos, la construcción, los antecedentes, la vida a bordo. Claro, porque luego estaban, por ejemplo, también hay muchas partes de esa guerra en el mar, ¿no? Está como pues las grandes flotas, ¿no? Los grandes acorazados y los cruceros de batalla y esos juegos de táctica y estrategia que se traían, que son fascinantes, que es como un ajedrez, pero claro, cada vez que se come una ficha se van miles de personas al fondo del mar. Pero está la guerra submarina, está la guerra de los corsarios, están los cruceros corsarios que estaban, por ejemplo, está la sí conocida famosa historia del Emden, que estuvo por ahí haciendo el corso por el Pacífico. Luego es eso, es una guerra mundial, con lo cual también hubo combates a veces poco conocidos, fuera de lo que son las aguas europeas. Está el combate de Coronel, por ejemplo, frente a las costas chilenas, en que los ingleses se llevan ahí un buen revolcón por parte de los alemanes. Luego está frente a las Islas Malvinas, también tuvo otra batalla importante. Bueno, la verdad es que es una guerra fascinante desde el punto de vista naval. En barcos, además, donde las comodidades a bordo, bueno, pues no debían ser muy allá, ¿no? Pues no, desde luego. Ahí estaban hacinados y, en fin, la historia de los barcos de guerra respecto a la comodidad de la dotación siempre cada vez han estado más cómodos, desde luego. A ver, supongo que si lo comparamos con los navíos de línea y ese tipo de cosas, pues la cosa había mejorado un poco, pero vamos, no es que estuvieran precisamente cómodos. Yeah. Y además en una batalla está uno así en un fragor y pensando además que en cualquier momento puede verse
pulverizado a la nada. Sin saber, y además está uno metido en un coloso de acero sin saber muy bien qué está pasando fuera, simplemente haciendo uno su trabajo, y la verdad es que tenía que ser una experiencia bastante intensa, por ponerle un adjetivo. Sí, sí. Juan, solemos hablar, además del libro, de su autor. ¿Quién es Roberto Muñoz Bolaños? Roberto Muñoz Bolaños es un historiador muy conocido, profesor de la universidad, en varias universidades, y que tiene varios trabajos también. Se le ha visto, son publicados por Espasa principalmente, y también ha sido premiado. Y bueno, pues tiene uno, por ejemplo, muy conocido sobre Guernica, otro sobre otros temas de la guerra civil, sobre todo bastante de la guerra civil, y bueno, es un historiador que sabe hacer su trabajo, y nos ha traído este libro, que la verdad es que es una muy buena aportación, que recomienda a todos los que les interese, desde luego, el tema de la guerra naval, y sobre todo si hay alguno que no se ha adentrado en este episodio, en esta época, porque realmente es fascinante. Hablamos de un libro que lleva por título, recordemos, Lucha de Gigantes, una historia naval de la Primera Guerra Mundial. Ese ha sido el libro seleccionado para hoy por Juan Melgar, de Librería Robinson. Juan, si nos queremos hacer con este libro, con alguno de los títulos que tenéis en la librería, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues lo mejor que pueden hacer es venir a nuestra librería en la calle Santo Tomé de Madrid. Y si no, mientras estemos en la feria, también pueden venir a nuestra caseta, a la 66, en la Feria del Libro, donde además ahí el precio está rebajado de todos los libros, y el que no, pues tiene nuestra página web, o nos puede llamar por teléfono, escribir un email, y intentaremos recomendar y ayudar lo mejor posible. La Feria del Libro, que como decimos, empieza ya mismo, y si no recuerdo mal, hasta el próximo día 15 de junio, ¿no? Sí, hasta el 15 de junio termina, es el último día. Bueno, pues que vayan muy bien las visitas a vuestra caseta, Juan, y desde luego que haya muchas ventas. Que vaya todo muy bien. Eso espero, Jorge. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Muchas gracias, adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Los vientos de las Españas de ultramar y sus exploradores nos acercan hoy a la dimensión más desconocida de un personaje de nuestra historia de relumbrón. Y mira que hay. El autor de Don Quijote de la Mancha fue soldado de mar, Don Miguel de Cervantes. ¿No es así, Josu? Cuenta. Muy buenas a todos desde el MUA. Pues sí, así es. La verdad es que todo el mundo sabe que Miguel de Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto, pero no sabe más, y el manco de Lepanto y todo eso, ¿no? Pero Miguel de Cervantes tiene cosas sorprendentes, y os los voy a contar un poco. Voy a tratar de ser lo más breve, o lo que sea posible. Bueno, todo el mundo sabe que Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto en 1571, perdón. Ahí él se encontraba a bordo de la galera Marquesa, mandada por Juan de Maqueda, que pertenecía a la escuadra de Nápoles, integrada en la escuadra de reserva de don Álvaro de Bazán. ¿De acuerdo? Estaba en la historia, si entramos en la batalla, él estaba quejado de fiebres altas, solicitó y no tuvo permiso para mandar lo que se llamaba una manga, un destacamento de 12 arcabuceros para defensa del esquife de la galera. Fue asaltada la Marquesa por 2 turcas, y ahí recibió 2 arcabuzazos en el pecho y en la mano. Y estuvo así, después de la gran victoria, 1 año para curar las heridas. Ahí, pues ya tenemos al manco de Lepanto. Pero no acabó aquí. Todo el mundo cree que aquí acabó, o todo el mundo, casi todos creemos que acabó aquí su peripecia, pero podemos decir que ese año, el 7 de octubre de 1572, en la batalla de Navarino, con Manuel Ponce de León, otro gran explorador español, del tercio Lope Figueroa, que ya era manco, pues combatió, en la cual, como decía en sus libros, para gloria de la mano derecha, que decía él, ¿no? Al correr los años, en la segunda parte del Quijote escribió: si me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella acción prodigiosa
que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las heridas que el soldado muestra en el rostro y en el pecho, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra. Vamos, todo un combatiente y todo un verdadero infante. Tomó parte en Modón, en la batalla en Grecia, en la jornada de Túnez en 1573. Es decir, estuvo combatiendo a bordo de las galeras, más bien como un infante de marina, no como un marino, pero sí en batallas navales, no solo en la batalla de Lepanto. Ya era manco. En 1575 fue licenciado. Salió de Nápoles para España y ese año en la galera Sol, 6 días más tarde, resultó apresada por 3 embarcaciones turcas. Y ahí es donde sufrió 5 años de cautiverio en las mazmorras de Argel, que es lo que conocemos. Por eso lo que quería contar un poco es, entre Lepanto y su liberación, estuvo en varios combates como infante de marina al mando de los arcabuceros, siempre a bordo, en las galeras del rey. Pero después se volvió a marcar en la armada de Álvaro de Bazán y participó en la famosa jornada de las Islas Terceras, las Azores, con don Álvaro de Bazán. Estuvo después en Mostagán, atacando la guarnición de Orán, y dejó al final del servicio en 1584. Es decir, tenemos a todo un combatiente a bordo de las galeras del rey, dando y combatiendo no solo en el Mediterráneo, sino en la famosa jornada de las Islas Terceras, de las Islas Azores. Luego ya todos sabemos que después conservó, ya se mantuvo en Sevilla y después fue encarcelado y escribió su obra y la obra más importante que hay en el mundo y que tanto enseña y que tampoco se lee últimamente. Eso es un poco la historia de este hombre que, como veis, estuvo no solo en la batalla de Lepanto, y además ya era manco, pero combatía en la armada, en las galeras del rey. Esta es un poco la historia desconocida, yo creo, de don Miguel de Cervantes. Pues desde luego que sí, el manco de Lepanto, que escribió divinamente, autor de Don Quijote de la Mancha, entre otros títulos, supo lo que era navegar y la vida en los barcos de su época. Fue soldado de mar en un momento en el que empezaban a hacer, eran los inicios, ¿no?, de lo que conocemos ahora como la infantería de marina. Por cierto, la española es la más antigua del mundo, lógicamente. Bueno, pues a su figura hemos dedicado estos minutos de las Españas de ultramar y sus exploradores con Josu Jiménez, a quien, por supuesto, esperamos en el próximo episodio de A Son de Mar. Así que, Josu, hasta otro momento. Un saludo fuerte. Pues por aquí os espero en el MUG a todos. Muchas gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Nos acercamos al verano y no perdemos de vista que muchos de vosotros, por motivos de trabajo y porque no siempre uno tiene el amarre cerca, soltamos amarras después de mucho tiempo sin poder salir a navegar. Por eso nos ha parecido interesante hablar con Roberto Bucetas de qué elementos conviene revisar y tener a punto para poder hacerlo con garantías de que no haya una avería, roturas o cualquier otro imprevisto que pueda estropearnos una salida o una buena navegada. Roberto, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenos días. Motor, electrónica, equipos de seguridad. Sabemos que en un barco las cosas se estropean y la falta de uso, o al menos no mover el barco durante meses, puede dar lugar a situaciones no deseadas si no realizamos un correcto mantenimiento. ¿Qué debemos tener en cuenta una vez decidimos volver a la mar? Bueno, sí, hablamos casi muchas veces de este tema, ¿no? El mantenimiento. Es fundamental dentro de lo que la embarcación. Lo ideal sería que el barco estuviera navegando todos los días. Si estuviera navegando todos los días no habría ningún tipo de problema, claro, porque lo vamos viendo todo el funcionamiento de los equipos. Cuando llevamos mucho tiempo sin navegar, pues hay cosas que a veces pueden tener problemas. Y como muchos sitios lo que hacemos simplemente es mantenimiento correctivo, solo cambiamos y arreglamos lo que se estropea, ¿no? Eso de mantenimiento preventivo, mantenimiento por condición, no solemos hacer en los barcos, pues entonces podemos tener unos problemas. Entonces, tenemos que plantearnos un poco que empieza la temporada, y una vez que empieza la temporada, pues vamos a plantearnos hacer salidas de día, salidas de travesías, y era conveniente pegarle un repaso general a todo lo que sería el barco. Claro. Podemos empezar desde el punto más alto, que podía ser, una subida al palo a mirar un poco cómo están las drizas, luces de navegación, enrollador en el tope del palo,
y bajamos un poco, vamos bajando, vemos un poco la cruceta, vemos un poco cómo está el tema de jarcia firme, que no haya ningún problema en todo esto, lo que sería el aparejo del barco. Y eso sería una cosa, bueno, general. Después velas, estar en un estado general de las velas. Incluso a veces si tenemos una vela de enrollador en proa o mayor enrollable, pues bueno, sacarla, desenrollarla, echarla abajo, mirar un poco cómo está todo la relinga de la vela, tampoco estaría de más, ¿no? Y después ya, sí, bueno, pasamos al tema de motor. Motor, pues bueno, sí, vamos a hacer pues, navegación, vamos a hacer una travesía, pues el tema mecánico es importante. Suelen surgir problemas de este tipo, pues aquí es un clásico, es una batería. Ya. Pues baterías. Nos ponemos a plantearnos hacer navegación nocturna, arrancar, tirar un poco de toda la instalación eléctrica de a bordo y puede ser que a veces tengamos problemas de la batería porque no le hemos prestado mucha atención durante todo el invierno en cuanto a su mantenimiento de la propia batería. Y no es raro tener que pues mirar una batería y tener algún problema con alguna de las baterías. Y si bueno, vamos a plantearnos hacer una travesía unos cuantos días, pues bueno, todo ese sistema eléctrico tiene que estar totalmente revisado, ¿no? Claro. Medios de achique, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces de todo el tema de medios de achique, pues de comprobar el funcionamiento de los medios de achique de a bordo es algo preceptivo, es algo que tenemos que realizar, por supuesto, ¿no? Y después, bueno, todo lo que sería, pues, mesa de cartas, electrónica, plan de viajes, pues bueno, comprobar que todo está en perfecto correcto uso de estas instalaciones, ¿no? De estos equipos. Travesías, yo qué sé, vamos a mirar el GPS y el GPS se han borrado todos los waypoints, se ha borrado todo. Esas cosas hay que mirarlas con tiempo porque de no usarlo, pues muchas cosas se estropean. Y es cierto, es una realidad. De todos estos elementos que enumeras, ¿hay alguno por encima de los demás especialmente sensible a la falta de ese mantenimiento del que hablamos, Roberto? Esa falta de mantenimiento puntual que se produce cuando dejamos de navegar unos meses. Bueno, no hay nada concreto y nada puntual que pueda ser que dé problemas si no lo utilizo durante 3 o 4 meses. Y al final, que nos va a estropear una travesía, que nos va a estropear una salida a la mar, puede ser cualquiera de ellos. Motor, básicamente el tema del motor, parte eléctrica del motor es importante. Después el tema de electrónica, sí, la electrónica también. Estamos sin haber encendido el plotter y el equipo de electrónica de a bordo durante 6 meses. Sí. Pues, puede darnos problemas. Todas esas cosas, pues durante el invierno deberíamos tener un plan un poco no de mantenimiento, un plan de arrancar esos equipos, encender la electrónica, encender el radar, de vez en cuando vamos a arrancar el barco por el invierno un poco para cuestión de carga de baterías y mantenimiento general. Pues eso sería lo ideal para después no llegar la temporada, inicio de temporada, y que se nos acumule todo el trabajo. Ya sabes que el mantenimiento es igual que en una casa, es igual que en un coche. Si no hacemos mantenimiento durante mucho tiempo, al final puede el barco para nosotros. Sí. Tenemos algún problema de sonido, se te oye como un poco opaco. ¿Tienes algún manos libres, quizá demasiado solapado? No, en principio está todo. Vale. Bueno, vamos a seguir a ver qué tal es la calidad de sonido y si lo podemos mejorar. De todas formas, Roberto, claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Un barco es un todo. De nada sirve poner atención en el motor y descuidar la jarcia, por ejemplo, ¿no? Hay que estar atento a cada uno de los elementos. Esto es crucial. Sí, es crucial. Pensamos siempre en el motor porque el motor va a ser lo primero que nos vamos a tener que utilizar para salir de puerto. Pero después, si me pongo a izar las velas y tengo un 7 en el Génova y no puedo utilizar el Génova, pues al final se me va a fastidiar lo que sería el fin de semana, la travesía o la salida de ese día. Es un todo y cualquier cosa nos puede fastidiar una navegación. Cuando hablamos de equipos de seguridad, por ejemplo, contando con que tengamos a bordo, lógicamente, lo que la legislación exige, en este sentido es importante que las revisiones las llevemos al día, Roberto. Sí, por supuesto. Todo el tema de equipos a bordo, que tengamos equipo de seguridad a bordo que tenga que tener mantenimiento, pues tiene que estar todo en perfecto estado de funcionamiento. Por supuesto, revisado, con las revisiones efectuadas y todo pues lo que nos exige la administración, lo que exige la norma, pero bueno, por nuestra propia seguridad. La seguridad es para nosotros, no es porque tengamos que cumplir una normativa o un papel que nos van a pedir en una inspección.
Claro. Bueno, pues hacerse a la mar, ya sea para una travesía de días o una salida para fondear en la cala más próxima, pues siempre requiere atención y cuidado, ¿no? Siempre lo comentamos. De ahí que mimar nuestro barco pues nos pueda suponer salir airoso de situaciones que se nos pueden complicar. Para no padecerlas, lo mejor es llevar un correcto mantenimiento. Y de eso precisamente hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien como siempre agradecemos su presencia en este podcast y le emplazamos al próximo capítulo. Roberto, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos en 15 días con más contenido náutico. Síguenos en Facebook e Instagram y en la web www.podcastasondemar.com. Recuerda que somos tu plataforma ideal. Si vendes productos o servicios náuticos, te ponemos en contacto con tus potenciales clientes. Hasta el próximo programa. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras. La adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras.